Muy buenas tardes para todos y para todas. La Universidad del Magdalena les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Defender la democracia, sin miedo desde la democracia, cuyo autor es el ex procurador general de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores, a quien le extendemos la bienvenida. La Alma Mater abre una vez más sus puertas para este tipo de espacios donde desde la experiencia se debaten asuntos relacionados con la realidad del país. Recientemente se realizó en la Universidad del Magdalena la 6ª versión de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR, un evento institucional que desde hace 6 años se viene realizando como un espacio de encuentro e intercambio literario, cultural y artístico que fomenta la imaginación, la creatividad, la inclusión y la diversidad de pensamiento como un aporte para construir una sociedad en paz. En esta ocasión saludamos a la comunidad académica y en general que se encuentra con nosotros y a quienes se conectan en la transmisión en vivo a través del canal de Facebook de la Universidad del Magdalena. De igual forma, saludamos de manera especial al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, al doctor Óscar García Vargas, el vicerrector académico, al doctor Jorge Enrique Elías Caro, vicerrector de investigación, a la politóloga magíster Angélica Cortés Martínez, directora de la editorial Unimagdalena. Nuevamente, el saludo especial para nuestro invitado, el autor de este libro, el abogado magíster Fernando Carrillo Flores, quien presentará su libro en el día de hoy. A la abogada magíster Rosana Liscano Orozco, decana de la Facultad de Humanidades, a los docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general que nos acompaña, y asimismo el agradecimiento a los periodistas de los diferentes medios de comunicación locales presentes en el evento. Quiero invitar al rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, quien entregará unas palabras de bienvenida en este espacio académico. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, acogiéndome ya al protocolo de saludos de nuestra presentadora, saludar y darle la bienvenida nuevamente al doctor Fernando Carrillo, es procurador, es líder estudiantil, impulsor de la 7ª papeleta que dio origen a la Constitución del 91, al doctor Ulilo Acevedo, quien va a fungir como comentarista de este libro, que nos hubiese encantado tenerlo para Feria del Libro, pero ya sabemos que lo tendremos para la del próximo año, seguramente. Está casi que caliente, acabado de salir de la edición y de verdad que nos complace mucho tenerlo aquí nuevamente. Bienvenido a la Universidad Pública de los Magdalenenses. Yo no simplemente quiero referirme al título del libro, no lo he leído, vi anoche el video de la presentación de uno de los eventos en la Javeriana y creo que el título en sí mismo es desafiante para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos desafiantes para la democracia. ¿Y cómo podemos defender la democracia desde la educación y desde la universidad? ¿Cuál es el papel que podemos tener? Y pensaba eso anoche y creo que lo hemos dicho varias veces en este escenario, precisamente volviendo a lo básico. Una de esas cosas es promover la lectura y el pensamiento crítico. Volver la universidad a un escenario de formación. Cada vez tenemos personas más preparadas, pero como diría Ortega y Gasset, con menos cultura. Y no tiene en muchos casos que ver la sobreespecialización con tener una cultura y más una cultura democrática. Volver a lo básico para poder generar e integrar algo que ya teníamos, que era la educación cívica y la formación ciudadana. Es increíble cómo hay personas que tienen un título universitario y su nivel de conocimiento de la estructura del Estado, de los derechos humanos, del respeto a las instituciones, pues son principios esenciales que antes cualquier bachiller manejaba y entendía, y que hoy desafortunadamente han desaparecido de las universidades. Es hasta un contrasentido que las pruebas Saber Pro, que miden las competencias genéricas de los universitarios, las áreas de más bajo desempeño en Colombia desde cuando se estableció la prueba, es precisamente formación ciudadana, incluyendo profesionales del derecho o de la ciencia política. Y formación ciudadana no es más que lo elemental de lo que aprendíamos nosotros en el bachillerato en torno a la estructura del Estado, seguramente un Estado que gracias a la Constitución del 91 cambió profundamente, pero que yo coincido, como dice el doctor Carrillo, nuestra Constitución lo que necesita es desarrollarse. Y desarrollarse precisamente implica también fortalecer la autonomía y la descentralización en un marco de responsabilidad, pero también acabar centralismos históricos. El mismo sistema de educación superior es un sistema en el cual 4 universidades reciben el 70% de los recursos.
Las otras 28 atendemos el 70% de la cobertura solo con el 30% de los recursos. Si contrastamos la pobreza multidimensional con la transferencia a las universidades, encontramos que los 4 departamentos con menos pobreza multidimensional son los que concentran las mayores transferencias a sus universidades. Y paradójicamente el otro 70% del país, donde estamos el resto de las universidades, pues concentramos las mayores inequidades. Somos un país desigual porque somos centralistas o el mismo centralismo no nos deja avanzar. Entonces, defender la democracia implica también crear espacios permanentes más allá del salón de clase para promover el debate, para promover la formación y la cultura general, que precisamente volvía y llamaba otra vez Ortega y Gasset. No formar el bárbaro de nuestros tiempos, sino personas cultas. Y personas cultas, aquellas personas que entienden el conjunto de ideas, paradigmas y propósitos que le dan sentido a una época, más allá de las titulaciones de las cuales estamos llenos en las universidades. Promover, por supuesto, la inclusión y la diversidad como valores democráticos. Esta universidad le ha apostado a la inclusión, a abrirle espacio a esos jóvenes del Magdalena que nunca llegarían a la universidad, porque desafortunadamente la educación en Colombia sigue siendo un privilegio, un derecho. A abrir la universidad precisamente a las comunidades indígenas y construir un modelo de universidad intercultural donde podamos encontrar un camino de ese legado de España que nos llegó, porque la universidad llegó a América de la mano de los españoles, es el modelo de universidad que nos trajeron, pero ya hoy podemos transitar hacia un camino de una universidad donde esos saberes ancestrales se encuentren también con los saberes tradicionales y podamos construir una nueva epistemología de encuentro de esos saberes. Precisamente, fortalecer y defender la democracia significa poner en valor otra vez las instituciones. Esta universidad lo hizo cuando exigió respeto a un principio esencial que es el de autonomía universitaria. Y esta comunidad votó y decidió quién va a ser su autoridad y lo hizo con contundencia, más allá de que algunas personas no respetaron y entendieron eso, porque la democracia implica también aceptar precisamente esa voluntad de las mayorías sin excluir, por supuesto, a las minorías. Defender esa democracia significa efectivamente también rendir cuentas permanentes, tener instituciones transparentes, sólidas, recuperar la confianza en lo público. Procurar la confianza para mí es el rasgo determinante de una sociedad moderna, tanto para los negocios como para el funcionamiento de las instituciones. Vivimos en instituciones que viven profundamente desconfiando unas de otras porque tenemos líderes políticos que su trabajo es alimentar la desconfianza y la polarización de forma permanente. Así que desde este espacio, doctor Carrillo, pues creemos que enhorabuena este libro que ahorita contará dónde surgió. Le preguntaba ahorita en Infidencia cómo surgió y lo rápido que surgió. Creo que está más pertinente que nunca, porque la democracia no es simplemente el acto de votar. Hoy cada vez los jóvenes tienen, cuando nosotros estudiamos no existía la matrícula gratis, no existía subsidios de jóvenes en acción, no existía nada de los apoyos que hoy se tienen. Lo único, como decía el profesor Oscar García un día, que tienen que hacer es estudiar, y muchos no quieren hacerlo, a pesar de que tienen todos los derechos y todas las garantías. Pues un derecho y una garantía implica también un deber, y el deber significa no solamente votar para obtener el descuento electoral del 10% o los beneficios que plantea la ley, sino participar activamente para luego no culpar a otros siempre, para no desencantarnos de la democracia, porque la democracia no tiene la culpa. Tal vez, y como dijo Winston Churchill, es la peor forma de gobierno con excepción de todos los demás que existen. No hemos inventado uno mejor, pero fortalecer la democracia significa, insisto, volver a poner en valor lo básico. El respeto por lo público, por las instituciones, por la separación de poderes, en medio de las diferencias que son inherentes a las comunidades humanas, pero que no significan que no podamos ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Así que bienvenido, doctor Carrillo, nuevamente. Gracias por estar aquí en este espacio y lo dejo para que comparta con nosotros sus reflexiones en torno a eso, para que sigamos defendiendo la democracia desde las instituciones, sin miedo y con la convicción que merece una institución tan antigua como esta, que insisto, no sé si sea la mejor, pero no han inventado otra mejor que esa. Muchas gracias. Muchas gracias al señor rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar. A continuación queremos presentar a nuestro invitado especial de la tarde de hoy, el abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó con honores. Es máster en Leyes y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard y máster en Administración y en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Fue promotor del movimiento estudiantil de la séptima papeleta, así como lo mencionó el rector, que hizo posible la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991
de la cual hizo parte y en la cual fue presidente de la Comisión de Justicia. Fue ponente de la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y de otras instituciones de modernización de la justicia. Fue además promotor de la acción de tutela en el país. Ha ejercido, entre otros, como Procurador General de la Nación, Ministro de Justicia, del Interior, Embajador de Colombia en España, director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y representante del Banco Interamericano de Desarrollo en París y en Brasil. También ha sido profesor de las universidades Javeriana, de los Andes, de La Sabana y CESI en Cali, del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, de la Universidad Carlos III, del Instituto de Estudios Políticos de París, entre otras instituciones. Es autor de más de 15 libros y 80 artículos en temas de democracia, gobernabilidad y reforma a la justicia. Para la Universidad del Magdalena es un honor recibir a Fernando Carrillo Flores. Bienvenido. No saben el gusto y el honor tan grande de estar aquí con ustedes hoy. Siempre estar en la universidad para hablar de transformaciones es estar donde toca, porque al fin y al cabo es aquí donde se producen las grandes ideas que tienen que convertirse más temprano que tarde en cambios de la realidad en un momento de transición como el que está viviendo este país. Yo quiero agradecerle al señor rector sus palabras. Se nota su ímpetu y su ánimo transformador que es tan importante en este momento. Quiero agradecerle a Ulilo Acevedo la presencia aquí, toda su hospitalidad, su generosidad. Siempre ha sido con nosotros excesivamente condescendiente con todo lo que hemos hecho en la vida. Y de verdad, estar en Santa Marta para hablar de estos temas, le repito, es un gran privilegio. Yo quiero saludar también a todos los vicerrectores. Quiero saludar a la doctora Leonor Consuelo Gómez, que va a estar en el panel, a Itala Pedrazzini, a todos ustedes, a la presidenta de la Cámara de Comercio, a la presidenta, a la directora de FENALCO, en fin, a todos los representantes de los gremios con quienes tuve además el gran placer de almorzar hace unos minutos. Me preguntaba el rector cuál era el origen del libro y realmente esa pregunta no me la habían hecho todavía en tantas presentaciones, querido rector. Y lo cuento porque tiene que ver un poco con el culto a los libros, por una parte, pero con el poder transformador que tienen los libros. Y le contaba que fue una ocasión única, de esas ocasiones especiales de la vida mágicas, que me tocó atender una visita de Irene Vallejo. Ustedes saben, la escritora en español más vendida en el mundo, y no por lo vendida, sino por la sabiduría, por la humildad, por el sentido común que transpira en todos sus comentarios, en sus libros. Además, ese libro del infinito en un junco es una de las obras máximas de la literatura en español, traducida ya como a 25 idiomas, y conversando con ella en una visita a Bogotá en la Feria del Libro, pues me invitó a ser partícipe de un foro que tenía que hacer en una de las bibliotecas, la Biblioteca Virgilio Barco, sobre la democracia. Y a raíz de eso conocí a los editores, de quienes fueron ahora mis editores de este libro, que es ustedes saben, una de las mejores editoriales del mundo, y me pusieron el reto de que escribiera un libro de cómo defender la democracia, que era el momento, además, en que ustedes lo han oído muchísimo, que todo el mundo dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en el país? Hay una crisis tan grande. ¿Cómo vamos a defender las instituciones de la democracia? ¿Cuáles son las instituciones de la democracia y cuál es el compromiso de cada uno en la defensa, en la promoción de la democracia? Y el título del libro viene precisamente de la forma como, no solo, repito, de revisar una cantidad de literatura sobre lo que la gente opina de la democracia, sino fundamentalmente del estado actual de la democracia en el mundo, que es de verdad preocupante. Yo vengo de una familia de médicos y suelo utilizar mucho los términos médicos, y la democracia no solo está en cuidados intensivos, sino que le falta oxígeno, tiene pocos glóbulos rojos, está convaleciente, y el punto es qué vamos a hacer con la democracia, y si realmente los temas tienen que ver exclusivamente con la democracia, para como dicen hoy, un verbo que es atroz, querido Lilo, tú que eres cultor de la lengua, pero que después de Netflix se usa muchísimo. Les voy a spoilear el libro en este momento,
porque esa es mi tarea, para que lo lean. Y dentro de ese spoiler les digo, una de las tesis fundamentales del libro es precisamente que estamos metidos en la discusión equivocada. Estamos metidos en una trampa de la que tenemos que salir. Hace 33 años, cuando los jóvenes, porque fuimos los jóvenes, y esa es una muestra, ahora les hablaré 5 minutos de eso, una muestra de que la universidad sí tiene mucho que decir y que la universidad tiene poder transformador y que en el caso del derecho y de la Constitución genera grandes reformas sociales. Yo les decía a los estudiantes, es una falta de respeto que le pregunten a una persona menor de 25 años si es liberal o conservador. Hace 33 años, imagínense, cuando el país estaba dividido entre azules y rojos. Antes estábamos divididos entre centralistas y federalistas, entre costeños y cachacos, qué sé yo, todas esas divisiones que son tan artificiales y que tanto daño le hacen a una sociedad que lo que busca es unirse alrededor de un propósito. Y hoy estoy convencido más que nunca, después de lo que se ve a nivel mundial, porque claro, la moda es estar polarizado. Comentábamos ahora al almuerzo la falacia además de la expresión polarización como tal, cuando realmente lo que requiere una democracia es un debate serio, profundo, un debate de nivel y no a base de insultos, de amenazas, de descalificaciones. Yo he dicho que el país está harto de eso, de tanto descalificar al otro, en un país además con esta propensión a la violencia física. Cuando avanzamos en la violencia verbal, el paso siguiente es llegar a la violencia física. Ojalá eso no pase en el 2026, porque como vamos por el peor camino. Y entonces hoy ese maniqueísmo es la izquierda contra la derecha. Entonces somos o fachos o mamertos, cualquiera de los dos. Recientemente yo ponía un ejemplo, que es un ejemplo bastante diciente, en relación con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ustedes saben, fue ese tribunal que creamos en la Constitución del 91, que es la institución de justicia más importante para defender la institucionalidad democrática, que ha sido fundamental para que prospere la tutela como el instrumento más relevante de democratización de la justicia. Y ustedes miran a un precandidato de derecha que fue vicepresidente diciendo que la Corte Constitucional se la van a tomar los mamertos, que la Corte Constitucional está a punto de quedar en manos de los marxistas, cosa que no es cierta además, porque el petrismo tiene oportunidad de tener mayorías en la Corte Constitucional en el corto plazo, como se está diciendo, y pues ya termina el periodo, luego eso es imposible. Pero desde un lado, y miren cómo es la polarización, se dice que la Corte Constitucional es de los comunistas, y desde el otro lado, otro jurista de izquierda dice que no, que la Corte Constitucional está en manos es de los neoliberales desalmados, de los conservadores que están tratando de impedir las reformas sociales. Yo le decía a los magistrados de la Corte, eso demuestra que lo están haciendo bien. Cuando uno le pegan desde los extremos es que uno va por el camino correcto. Y toda Colombia está así. Colombia tiene, como yo lo he dicho, como un problema mental. Alguna vez en la presentación del libro le decía a alguien que es muy reconocido como el gran analista de lo que está pasando en el país, Colombia no necesita como un fiscal general de la nación, sino un psiquiatra general de la nación, para sacarnos de toda esta polarización, para sacarnos de este extremismo, porque al fin y al cabo de lo que se trata es no de ser liberal o conservador, facho o mamerto, sino de ser demócrata o, en el caso contrario, para quienes no lo son, pues combatir el autoritarismo de quienes están en la otra esquina. Eso realmente es lo que tiene sentido en este momento en el mundo, y uno tiene que recibir, y ese fue el gran legado, ese fue el gran propósito de la Constitución de 1991, tener la oportunidad de tener un gran acuerdo, un gran consenso, el más grande de toda la historia de Colombia, porque el Frente Nacional es un pálido reflejo de lo que es un gran consenso al lado del consenso que logramos en la Constituyente en el año de 1991, que contado para la mayoría de ustedes que ni siquiera habían nacido en ese momento, fue en el año más dramático de la historia de Colombia, y eso es de alguna manera un mensaje muy positivo que hay que dar en este momento, ¿no? Que cuando estábamos más escépticos, cuando estábamos ahí más radicalizados, cuando la violencia y el terrorismo se había tomado todos los escenarios del país, de pronto surgió esta idea, y fue una idea que unió al país, en 2 meses, además les cuento porque fue así, 2 meses. En 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán, lo asesinó el Cártel de Medellín.
Pasaron unos meses y comenzamos en mesas de trabajo en las universidades, incluyendo rector la Universidad del Magdalena, por supuesto, que jugó un papel muy importante en la séptima papeleta. Y comenzando el año 1990, surgió en una clase en la Universidad del Rosario la idea de aprovechar las urnas. Los colombianos iban a llegar a las urnas el 11 de marzo de 1990 y en esa época votábamos con papelitos que metíamos dentro de un sobre. Y eran 6 papelitos, había que votar por senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes. Por primera vez iba a elegir un candidato de un partido en una consulta popular, eran 6, y la idea fue, metamos un 7º papelito a las urnas que diga voto por una Asamblea Nacional Constituyente que una este país, que haga las reformas que no se han podido hacer durante 105 años. Imagínense, y nos sonó la flauta, y se convirtió en una idea que fue una bola de nieve, gracias a la sociedad civil, además porque esto no salió de ningún partido político. Y fíjense ustedes el ejemplo de que cuando hay una buena idea, y ese es uno de los grandes mensajes que quiero dejar hoy aquí, es que este país progresa a esa base de grandes ideas. Y tenemos que buscar es una gran idea de unidad nacional en este momento, que es lo que nos va a unir de aquí en adelante, no dividirnos más. Van a seguir tratando de dividirnos a todos, pero yo creo que ese es el camino que conduce precisamente a que esta sociedad siga totalmente fracturada como está en este momento. Entonces resulta que en el marco de todo eso, pues lo que importa es o defender unos ideologismos, y yo creo que ni el socialismo, ni el conservadurismo, ni el liberalismo han sido solo soluciones en ninguna parte, no lo han sido, por ahí no es por el lado de los ideologismos. Entonces, se recrudece el argumento contra la democracia porque resulta que los ideologismos son los que infectan la democracia y sobre todo la manera de hacer política en Colombia, que creo que eso está claro. Ese fue como el primer objetivo de la Constitución de 1991, hagamos la política de otra forma, pero ese fue un momento mágico que solo duró lo que duró la Constituyente, los 150 días de la Constituyente. Y hoy uno puede llegar a afirmar que tal vez lo que está en crisis, ese enfermo terminal, es culpa de la política, no es culpa de la democracia. Como bien decía el rector, el acuerdo social, el contrato social alrededor de la democracia puede ser el más imperfecto de todos, pero es que no hay otro mejor. Nadie se ha inventado nada más que funcione en la práctica. ¿Para qué? Para hacer las reformas sociales. ¿Para qué? Para continuar en un diálogo entre los ciudadanos. Ustedes vieron lo que pasó en la protesta social en Colombia. Nosotros decíamos, y esto lo digo no por poner en entredicho la protesta, por supuesto sí la protesta violenta, nosotros logramos un cambio, el más importante de la historia de Colombia, sin romper una vitrina. Y ahí estaba la universidad pública, estaba la universidad privada, estaba la sociedad civil, y se fueron sumando todos los partidos paulatinamente a todo ese ejército de la séptima papeleta, que primero logró una victoria en las urnas. Después el presidente Virgilio Barco en su momento decidió que se votaba con tarjetón electoral como hoy se hace, e introdujo la pregunta de convocatoria de una constituyente. Ahí sacamos el 90% del voto favorable y de ahí en adelante se desencadena un proceso que, si de algo gozó, fue de absoluta legitimidad. Hubo 2 decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento no había Corte Constitucional, sino una sala constitucional de la Corte que le dio la bendición a la constituyente. El pueblo colombiano fue, no una, fue 3 veces a las urnas, porque fue el 11 de marzo, el 27 de mayo y el 9 de diciembre que nos eligieron algunos constituyentes para reformar la Constitución Política de Colombia. Y ese ambiente que se generó dentro de la constituyente, que yo creo que es muy difícil de repetir en este momento, era un ambiente de gran consenso. Yo siempre cuento esta historia porque esto lo cuenta uno en el extranjero y la gente no cree lo que sucedió. Y es que en la presidencia de esa asamblea estaban sentados un señor que había sido secuestrado por un antiguo movimiento guerrillero y está el jefe de ese movimiento guerrillero presidiendo en una troika con otro dirigente liberal muy importante la Asamblea Constituyente. Es decir, se sentaron en la mesa los contrarios, los adversarios, no los enemigos a muerte, como hoy se piensa que son los adversarios, sin los extremismos que estamos viviendo hoy en día.
y salió la constitución más progresista que uno se puede imaginar, progresista en el buen sentido de la palabra, de reconocimiento de los derechos, de división de poderes, de fortalecimiento de los órganos de fiscalización, de unos mecanismos de frenos y contrapesos. Yo siempre en eso insisto, en que mucha gente habla de pesos y contrapesos en la Constitución. No son pesos y contrapesos, son frenos y contrapesos, porque en democracia hay que gobernar con controles, y gobernar en democracia es bastante difícil por esa razón, pero eso es lo que hay en el campo constitucional. Y entonces nos encontramos hoy con que en la buena parte de los sistemas democráticos hay un desdén, hay un desgano, hay una insatisfacción con los resultados de la democracia. Cada estadística que sale ratifica ese gran escepticismo que hay en relación con la democracia. De la política no se dice nada, pero le echan la culpa a la democracia, cuando lo que tenemos que reformar es precisamente la dinámica y el funcionamiento de la política. Y por eso esa tendencia al autoritarismo, al caudillismo, al populismo, que es lo que está a la orden del día en la mayoría de los sistemas democráticos, en una región como América Latina, totalmente proclive a ese tipo de ismos, pues constituye la más importante de las tendencias. Y preocupante además por lo que está sucediendo a nivel global, porque realmente a raíz de los excesos de la tecnología, y ya hablaremos de eso, porque no soy de los que cree que hay que regular por regular la tecnología, pero sí hay que ponerle unos límites éticos a la digitalización, a la inteligencia artificial, o si no por ahí se nos van a ir los derechos de todos en aras del altar de la tecnología, poner al hombre al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio del ser humano. Y ese es un poco el debate a nivel mundial en este momento. Un debate además que lo único que ha hecho es reducir o degradar la calidad del debate público. Los debates de las redes sociales no son los debates que llevan a unir las sociedades, y ustedes lo saben, el bendito algoritmo, esa cosa ya como críptica que existe detrás de las redes sociales, si algo no se caracteriza es por la transparencia ni por la trazabilidad. Como decía Bismarck, de las salchichas a todo el mundo le gustan, pero nadie quiere saber cómo las hacen. Y un poco el algoritmo es eso. Nadie sabe exactamente en las grandes tecnológicas cómo lo utilizan. Lo único que es claro es que como resultado de lo que genera el algoritmo, ahí es confrontación, porque es la concepción tribal de los dos extremos, la concepción de que hay un enemigo en la otra esquina del cuadrilátero y yo entro a las redes a darme en la cara contra mis enemigos y contra los que piensan distinto que yo. Eso no puede ser, y un país no puede progresar así. Entonces, claro, uno puede decir, uy, no, qué ingenuidad, pues pensar que eso puede tener fin de alguna manera. Pues sí, ese es parte del propósito. Y después de lo que logramos hace 33 años, cuando nos acaban de matar 3 candidatos presidenciales, que logramos ese gran consenso en la historia de Colombia, uno puede decir, hay que ensayar precisamente otra forma de mirar lo que está pasando con la política en este país. Y rechazar los extremos. Yo creo que hay una cosa muy simple. Esto no es un problema de centro, es un problema de izquierda o derecha, no. El problema es que hay que sacar a los que están en los extremos, a los que no creen en la democracia, los que vulneran los derechos de los ciudadanos, a los que no respetan la división de los poderes públicos. Y ahí llegamos al punto de todas las amenazas que salen desde adentro, porque el título del libro es Cómo defender la democracia sin miedo desde la democracia. El miedo porque la incertidumbre es la que lleva a que entonces el que sale como salvador, el mesías de la sociedad, es el macho alfa, el que es capaz de darle seguridad a los ciudadanos, es la mano dura imponiéndose, así se lleve los derechos de los demás por delante. Eso no importa, lo importante es que le brinde seguridad a la comunidad. Y ustedes han visto a nivel global lo que ha venido sucediendo, como todo un discurso violatorio de los derechos de los demás es un discurso que se está lamentablemente imponiendo en el mundo, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha. Fíjense ustedes que son igualmente, como siempre nos enseñaron, los extremos se tocan, y por eso es tan importante tratar de mirar las cosas con un poco de cabeza fría, de serenidad. Yo he dicho que el déficit más importante que tiene Colombia en este momento no es fiscal, sino de ecuanimidad, de poder sentarse a ver de qué manera podemos armar una agenda de país que deje al lado esos extremos, esa radicalización, donde resulta además que todas las reformas de la seguridad solo las puede hacer la derecha,
y todas las reformas sociales las puede hacer la izquierda, y estamos en esa trampa, cual es completamente falso. Ahí sale esa Constitución del 91 que tiene de lo uno y tiene de lo otro, y es una solución a una cantidad de los grandes problemas, pero que tristemente pues se ha incumplido, y hay muchos interesados en ponerle, digamos, un palo en las ruedas a la Constitución, o plantear la necesidad de que barajemos de nuevo todo el tema constitucional a ver qué sale, cuando ni siquiera le hemos dado la oportunidad a la Constitución del 91 de seguir generando frutos. Porque es indiscutible que toda esa cultura de derechos por la que luchamos en el 91 ha dado resultados, que nos falta muchísimo por ganar en el tema de las reformas sociales, no cabe la menor duda. Pero lo importante es sobre todo rechazar, ya les digo, esa visión extremista, autoritaria, populista. Lo decía Ulilo hoy de manera muy clara, es ese Estado soy yo de Luis XIV. Entonces todo lo que representa el Estado es lo que yo represento, y del Estado soy yo pasan los populistas a decir, además el pueblo soy yo también, o sea, yo soy el Estado y yo soy el pueblo, y eso deriva en que también la Constitución termina siendo yo. Entonces, donde el Estado soy yo, el pueblo soy yo y la Constitución soy yo, como dijo un gobernador de Estados Unidos, pues estamos en el peor de los escenarios, donde las instituciones no cuentan, donde la separación de poderes no existe, y por supuesto es el soberano el que se lleva por delante todo lo que sean restricciones para el ejercicio arbitrario de su poder. Porque estamos en un momento, y creo que lo decía el rector, en que los líderes se eligen democráticamente, pero no se ejerce el poder democráticamente. Son regímenes, han dicho los teóricos, iliberales, es decir, donde no hay respeto de los derechos de los demás. Y yo creo que esa es una restricción fundamental que contempla como toda la preservación de los valores de la cultura occidental, donde lo importante acá es defender la vida, defender la libertad, defender la democracia, la igualdad, incluso la fraternidad de la que hablan los franceses en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde aparece que siempre para que una sociedad funcione tiene que haber un mínimo de fraternidad. Es que si yo considero que mi vecino es el enemigo y es un enemigo a muerte, pues simplemente eso no va para ninguna parte. Eso sumado a los tres grandes males que acechan a las democracias y a la política en América Latina. Tres grandes males que son dramáticos, hayan visto todas las estadísticas. A Colombia le pusieron de nuevo la medalla de oro en desigualdad del Banco Mundial recientemente, como ustedes lo han visto. En materia de violencia e inseguridad seguimos clasificando de primeros. En los indicadores tradicionales, tanto de muertos por 100.000 habitantes como en lo relacionado con el crimen organizado transnacional, cuya cuota de muertos es la más grande en América Latina. América Latina siendo creo que el 8 o el 10% de la población, pone la tercera parte de los muertos violentos en todo el orbe. Y tercero, la corrupción. La corrupción además que demuestra que después de todo esto, incluso con tantos experimentos y tanto discurso de que aquí llegando otro sector ideológico, las cosas iban a cambiar, pues resulta que la política es igualita, o está peor, porque es peor cuando uno promete una cantidad de cosas que no es capaz de cumplir y que tienen, repito, ese contenido ideológico, que nosotros éramos los decentes, los que actuábamos con probidad, y resulta que gobernando la corrupción, la desigualdad y la violencia siguen agudizándose. Eso además de esos tres males, de esos tres lastres, dentro de las tres transiciones que tiene la obligación América Latina de lidiar, que por un lado es la transición social, donde seguimos siendo, Colombia es el campeón de la desigualdad, pero América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. No en materia de pobreza, incluso recientemente otro organismo internacional demostró que en materia de pobreza se ha logrado reducir la pobreza, pero ha aumentado la desigualdad, que la desigualdad es el contraste entre lo uno y lo otro. Y la desigualdad es un contenido y sobre todo un concepto mucho más político que económico. La desigualdad no es un problema estadístico. La desigualdad es un problema de que la gente no tiene derechos, que la gente no tiene voz, que la gente no puede participar. Entonces me parece que hay dentro de esos tres desafíos, ese de la desigualdad, que es el primero y que atraviesa todo. El segundo, la transición ambiental. Ustedes lo vieron, ustedes vieron todas las cosas positivas que sucedieron aquí en la COP16 en Cali, pero como toda esa agenda después de la elección del presidente Trump la semana pasada,
toda esa agenda, todo ese péndulo del cambio climático seguramente va a terminar en el otro extremo. Y la digitalización, que hoy también el discurso es pues mucha digitalización, pero resulta que los objetivos de la transición ambiental y la transición digital son de alguna manera objetivos contradictorios, porque se necesita más energía, más agua, más recursos naturales no renovables para la era digital, que por supuesto se van a llevar por delante todos los propósitos de la transición ambiental. Entonces me parece que volviendo al estado de salud, hay que pensar es cómo rediseñar las cosas en términos del ejercicio de la política. Y en el libro, sobre todo en la última parte, y con eso voy a simplemente anunciarles como 10 grandes dilemas que se plantean en el libro y que por supuesto la solución tiene que ver con la vigencia de la Constitución de 1991. El primero de ellos es la fragilidad de la democracia contra la fortaleza del autoritarismo. Y la fragilidad de la democracia que requiere que la defendamos todos los días. La democracia, para la mayoría de ustedes que pues no tuvieron que vivir las grandes batallas que había que dar por los derechos humanos y por la igualdad, pues la democracia es un hecho ahí sentado, eso está ahí, y eso se defiende solo, y eso no es cierto. La democracia sigue siendo, así como es un concepto tan imperfecto, la gran fragilidad de la democracia es lo que obliga a defenderla todos los días. Y hay que inventarse además desde un escenario como la universidad, cómo logramos, lo hablábamos la semana pasada en una presentación del libro con los decanos de 6 facultades de Derecho de Colombia, cómo incorporamos en la agenda académica, rector, unas asignaturas de defensa a la democracia, que nos favorecen a todos. Esto no es simplemente decir hay que defender la democracia, no, aterricémosla a ver cómo podemos comenzar a defenderla, cómo podemos demostrar que la fortaleza del autoritarismo, de nuevo, la figura del macho alfa entregando resultados en el corto plazo, pues es la historia de todos los dictadores de América Latina de los últimos de hace 40 años. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo el señor Bukele en El Salvador? Si está violando derechos humanos, si está capturando sin orden judicial, si se le están muriendo los presos dentro de las supuestas cárceles maravillosas de El Salvador. Nada nuevo. Esa es la misma historia de siempre. Entonces, claro, hay una decisión de política y de la gente de que, bueno, ese es el modelo que yo quiero, eso ya es otro problema. Pero entonces vamos a aceptar que esto es a cualquier costo, que el fin justifica los medios, en fin, la discusión tradicional. En segundo lugar, lo que representa una constitución democrática, que yo creo que es la antítesis del populismo. Una constitución democrática representa un punto de llegada desde el punto de vista del consenso. Yo les decía, el consenso alcanzado en 1991 es el consenso más sólido de la historia reciente de Colombia, donde además los grandes acuerdos se dieron entre el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional que dirigía Álvaro Gómez, el señor que había secuestrado el M-19, y el propio M-19. Y eso le ha dado mucha más fuerza a los contenidos de la Constitución gracias a ello. Lo otro es ir al populismo, al tema de la Constitución soy yo. Yo soy el que digo, yo soy el que ejerzo el poder constituyente, lo ejerzo sin límites, entonces 30 estudiantes en una universidad, eso es poder constituyente y eso no tiene límites, entonces reúnan a los cafeteros, a los indígenas, a los afros, lo cual está muy bien, pero llegar a decir que eso constituye la posibilidad de reformar la Constitución es un poco desestimar la seriedad que requiere el ejercicio del poder constituyente. Que fíjense ustedes que independientemente de la informalidad, de lo que hicimos hace 33 años, les digo, desde el punto de vista de la legitimidad, en lo político, en lo jurídico, en lo institucional, fue cumplido todo ese requisito. Lo tercero es la buena política o la mala democracia, porque en el fondo lo que se está produciendo en este momento es una mala política ejercida por malos políticos y que produce malas políticas públicas. ¿Y cuál es el riesgo? La democracia. Entonces la calificación sobre la democracia es más bien una cosa peyorativa que tiene que ver con el ejercicio de la política. Y miren el financiamiento de las campañas para darse cuenta de lo que estamos hablando. Hoy en día el ejercicio de la política se convirtió en la aspiración más importante de los corruptos. Decía uno de estos próceres del narcotráfico del Valle del Cauca que él prefería quedarse con el presupuesto de una alcaldía o de una gobernación hoy en día que coronar un cargamento de coca en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es más rentable. Entonces la política está siendo presa además de esa corrupción generalizada
que tiene que ver además con el crimen organizado. Porque fíjense que esa trilogía de desigualdad, violencia y corrupción se retroalimenta a sí misma. La corrupción además aumenta la desigualdad. Miren lo que está pasando hoy con la unidad de gestión del riesgo, en donde se robaron lo que se robaron. ¿Y quiénes son los primeros afectados? Los pobres. A nosotros en la Procuraduría nos tocó descubrir todos esos carteles de síndrome Down, de las enfermedades huérfanas, todo el abuso que se cometía en el ejercicio de la corrupción, y siempre los más afectados los derechos económicos y sociales de los colombianos más pobres. Lo que pasa con los desastres naturales. Y la violencia igual. Realmente quien paga en este momento, independientemente de quién sea la víctima del victimario, pues sigue siendo un asunto que afecta necesariamente la confianza en las instituciones, que no genera crecimiento económico y por eso afecta a los escenarios que tienen que ver con la igualdad. Estado de Derecho o caudillismo populista. Es que el Estado de Derecho es el respeto elemental de las cosas que están consagradas en una constitución que es la constitución más legítima de la historia reciente de Colombia, en donde ustedes corren la gama, después podríamos hablar de eso, de las 10 instituciones básicas que hay que defender en términos de esta estrategia de promoción y defensa de la democracia, y por supuesto la primera que aparece en la Constitución, el Poder Judicial, la Corte Constitucional, el Poder Legislativo, el Poder Local, el sector privado como palanca de defensa de los valores democráticos. Fíjense ustedes, no es únicamente el papel del sector privado financiar campañas políticas, ¿no? Yo pongo un ejemplo que ya es común. Cuando en Alemania surge el partido nazi, las grandes empresas alemanas no se van a financiar a los partidos políticos tradicionales, se van a decir nosotros como sector privado, que estamos en lo público, que estamos persiguiendo el bien común, necesitamos defender desde la perspectiva del sector privado los principios y los valores de la democracia. La libertad de prensa, un sector en el que yo estoy trabajando ahora. Si no hay prensa responsable, si no hay prensa seria, que constate, que combata la desinformación y las noticias falsas, simplemente se nos va la democracia por esa puerta también. Y eso es un elemento fundamental, porque el objetivo de la mayoría de los autoritarismos, el primer objetivo del autoritarismo es llevarse de frente a la libertad de prensa dentro de una sociedad. La universidad, como punto de partida de la reflexión, como punto de partida de la reforma educativa, lo decía aquí ahora el rector, la autonomía universitaria como una de las concepciones más liberales en el sentido de protección de un derecho elemental del ciudadano, como es la libertad de enseñanza, que es la que lleva necesariamente a que se respete la autonomía universitaria, y que habrá que ver, tenemos que hacer el balance si se está respetando o no se está respetando, como tantas otras libertades. Y lo último, fundamentalmente, los temas de deliberación democrática, que es el paso siguiente de la participación ciudadana. El libro insiste muchísimo en eso, porque hoy en día ya ese carácter binario de que participe o vote, eso de vote sí o no, carece un poco de atractivo para la ciudadanía. La ciudadanía quiere deliberar, quiere participar en debates, quiere opinar sobre las cosas. Y hay una serie de mecanismos nuevos, como asambleas ciudadanas, como encuestas deliberativas. Ya el mundo trabaja en mecanismos de democratización de la democracia que van mucho más allá de la representación en el Congreso, por supuesto respetando la democracia representativa en el Congreso. Y finalmente la diversidad como un punto fundamental, lo conversábamos también ahora en la hora del almuerzo, un país tan diverso como este, un país donde, para contarles a ustedes, como lo dijo un profesor de constitucional, el paso de la Constitución de 1886 a la Constitución del 91 se retrata de la siguiente forma. En la Constitución de 1886, los derechos que se respetaban únicamente eran los derechos de los hombres blancos que vivían en Bogotá y que eran católicos. Para eso servía la Constitución del 86. Lo que hace el 91 es ampliar el espectro completamente, consagrar un régimen de libertades, consagrar un mecanismo como la tutela, que lo dicen todas las encuestas. Del pueblo colombiano se ha aferrado a la tutela como el instrumento más importante, ya lo decía, de democratización de la justicia. Entonces, y con esto sí termino, porque me parece que esta es la forma de
de abordar lo que puede ser el punto de partida del panel después. La Constitución en este momento en Colombia es la solución, no es el problema. La Constitución es el motor de las reformas sociales. Aquí lo que hay que perderle el miedo es hacer las reformas sociales, o de creer que esa locura del gobierno buscando hacer esas reformas. No, es que el problema ha sido más de forma que de fondo. Hay cosas que hay que hacer. El problema es cómo las están haciendo. Y las están haciendo dentro del extremismo, dentro del grito y del insulto permanente, dentro de la descalificación de quien piensa contrario. Yo siempre he dicho, es que el yo con yo es facilísimo. Ponerse uno de acuerdo con uno mismo o con los amigos, eso no tiene ningún problema. Aquí el reto de la democracia es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto y llegar a un punto en donde incluso haya acuerdo sobre el desacuerdo, pero los grandes pactos nacionales que sacan adelante las sociedades tienen que ver con la posibilidad de crear unos puntos de convergencia dentro de la sociedad. Entonces me parece que en ese escenario cuentan, ya hablaremos después de eso, todas lo que se llaman las nuevas ciudadanías. Todo ese diálogo arranqué con Irene Vallejo y termino con Irene Vallejo. Irene Vallejo decía, mire, lo que pasó en Colombia es que ustedes rompieron la conversación después del diálogo social. El diálogo social dentro del gobierno Duque no tuvo ninguna solución, no hubo ninguna reforma, porque claro, estábamos saliendo de la pandemia, trató de reprimirse el estallido social, hubo casos extremos, por supuesto, de ejercicio de la violencia que así lo ameritaban, pero la respuesta fue cambiar como ha venido pasando en la mayoría de las elecciones que se celebraron después de la pandemia. Estados Unidos no es una excepción. Hay unas muy pocas, como México, que logró el partido que estaba en el poder durante la pandemia quedarse después de las elecciones. En el 85% de los procesos electorales que ha habido después de la pandemia, con un Estado centralizado, ha habido cambio, ha habido alternación de poder. Y lo que acaba de pasar en Estados Unidos es una muestra más de todo eso. Lo cual lleva a la necesidad de repensar de alguna manera, a la necesidad de reinventar el ejercicio de la política, un poco para demostrar que este camino donde estamos, en plena radicalización, en pleno extremismo, donde la política solo genera asco, como alguien decía, votar muchas veces es un ejercicio que hay que hacer con la nariz tapada, para evitar contaminarse de lo que está pasando en esa urna. Y miren lo que pasó en Venezuela, el fraude más grande que se ha visto en la historia reciente de América Latina, con pruebas contundentes de que se dio el fraude, y nadie puede hacer nada. Una sensación de impotencia muy grande, y sobre todo lo decía el secretario general de Naciones Unidas después de una cumbre ahora en la Asamblea General, una sensación de impunidad que se está apoderando del mundo, de que no hay nada que hacer cuando se cometen grandes delitos o grandes violaciones de derechos humanos. Yo creo que todo eso lo vamos a lograr el día que seamos capaces de consolidar, y ahí viene de nuevo el papel de la universidad, unos liderazgos sociales. Ustedes como generación tienen el deber de trabajar en ser líderes de la sociedad hacia las reformas que necesita Colombia, en líderes de la sociedad con una serie de patrones éticos que son los que van a determinar que no incurramos en todo este tipo de conductas donde la ética vale 5. Una filósofa española decía muy bien hablando de las empresas y demás, y yo creo que eso hay que decirlo también del ejercicio de la política. En el ejercicio de la política aquí va a sobrevivir el que responda a las necesidades sociales y lo haga con unos criterios éticos que sean indiscutibles, que no son la moral religiosa, ni mucho menos, independientemente de que juegue un papel fundamental, y eso lo respeto profundamente, pero la lógica de la dignidad humana, consagrada por ejemplo en la Constitución del 91, es una ética ciudadana que nos obliga, por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial, a que se respeten los derechos de los demás, que la tecnología no puede pasar a arrasar con los derechos de la gente, ni la tecnología, ni la derecha, ni la izquierda, ni en nombre de la seguridad, ni en nombre de las reformas sociales. Y ese equilibrio es lo que falta en Colombia en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a el invitado especial, al autor de este maravilloso libro, doctor Fernando Carrillo Flores, por su presentación. Y a continuación realizaremos un panel precisamente con algunos aspectos importantes de este libro, y además de su autor, junto a él van
a participar de este espacio los abogados especialistas Leonor Consuelo Gómez González Rubio y Ulilo Acevedo Silva. Leonor Consuelo González es panelista fundadora del programa Opinión Libre, que se emite todos los domingos de 8 a 10 de la mañana por Radio Magdalena 1420 AM. Es columnista ocasional de la revista Semana, Alternativa y el periódico El Informador. Tiene una amplia visión de la región Caribe con experiencia en más de 24 años en dirección, gerencia, talento humano, en diferentes sectores económicos, en el agro, en especial la ganadería, cultivo de palma africana con influencia en el municipio de Fundación y en el sector de la construcción privada. De igual manera cuenta con una experiencia de más de 29 años en el sector turístico. Por su parte, Ulilo Acevedo Silva es abogado, periodista y reconocido empresario de los medios de comunicación. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Norte y especialista en Gerencia Pública de la Universidad Simón Bolívar. Es director del periódico Hoy Diario del Magdalena, de la emisora digital radiohoy.com y directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. A los tres, al invitado, al doctor Fernando Carrillo, nuevamente darle la bienvenida y invitarlo a pasar a la sala lunch, de igual manera a nuestros dos moderadores. Al señor rector, muy buenas tardes, a los vicerrectores, cuerpo académico, a los estudiantes, a nuestro invitado especial, al doctor Fernando, a Leonor Consuelo y a todos quienes nos acompañan. Es exquisito escuchar al doctor Fernando porque él tiene los secretos de lo que ha sido nuestra vida en los últimos 30 años. Él fue el promotor del chip con el que nos hemos desarrollado y hemos tenido nuestros proyectos de vida. El doctor Fernando tiene una particular condición, y él ya lo dijo. En una familia de médicos que no le guste la bata sino los códigos, ahí hay algo. Y digo esto porque muy bien lo asimila él, el diagnóstico de Estado como cuerpo humano frente a un recetario con el que podríamos llegar nosotros a encontrar fórmulas para que ese cuerpo humano llamado Estado funcione correctamente. Hoy no está funcionando, a pesar de que tenemos el recetario llamado Constitución Nacional. Ya usted despejó, doctor Fernando, el origen del libro, porque si uno lee el título, asocia el libro como si hubiese sido creado por la circunstancia especialísima que hoy vive la sociedad colombiana. Y vamos a ver que nada tienen que ver las peras con las manzanas. Yo me pregunto, hace mucho rato, pero esta pregunta se la traslado yo a usted, porque quienes somos abogados, y un consejo para quienes no lo son, es que se lean el libro llamado Constitución Política de Colombia. Y yo me hago siempre la pregunta cuando escucho cantos de sirena y cuando oigo y leo mensajes de esos encantadores de serpiente que piden a gritos, claman, promueven
y anhelan una nueva constitución. Y me pregunto, ¿qué es lo que no le gusta de la que tenemos? Porque acudimos a una discusión sin saber qué es lo que no te gusta. Yo quisiera conocer qué es lo que no te gusta, porque lo primero que nos dicen es que hay que cambiar todo. Pero ¿qué es lo que no te gusta? Porque el todo nos representa lo que necesitamos. Usted, doctor Fernando, ¿qué percepción tiene de quienes no les gusta la Constitución y qué es lo que no les gusta a ellos? Sí, muy buena pregunta, querido Lilo. Yo creo que prácticamente todos los temas que se abordaron en el 91 eran los temas de actualidad y fueron proyectados un poco hacia adelante. Yo les decía, esa fue una ocasión en que se reúne un cuerpo a redactar una constitución. O sea, no era el Congreso, no era gente buscando puestos, contratos, volviéndose rico, como pasa normalmente en el ejercicio de la función legislativa en el Congreso de la República. Entonces la gente llegó con una misión, y la misión era pensar en el país, era crear unas reglas de juego de la Colombia hacia el futuro. Y por eso yo creo que salió tan bien, que faltan cosas, indiscutiblemente faltan cosas. Parte de la, como en el caso de la democracia, parte de la fortaleza de la Constitución del 91 es su debilidad en algunos temas. El tema regional, por ejemplo, yo diría, querido Lilo, que me parece a mí una tarea gigantesca que hoy se está abordando en Colombia. Ayer ustedes oyeron en las noticias, por ejemplo, que se están recogiendo las firmas para el referendo de las regiones, que supone además no cambiar la Constitución, sino volver a lo que nosotros incorporamos en la Constitución, porque el sistema general de participación es lo que le entrega el gobierno nacional en recursos a los gobiernos locales. Eso estaba establecido como una gran autonomía, pero después el argumento de la estabilidad fiscal y la austeridad y todo eso llevó a que eso se cambiara en una reforma constitucional. Entonces fíjense un poco, el cambio que necesita la Constitución es volver un poco a lo que originalmente hicimos en la Constituyente. Pero lo digo además porque creo que ahí sí faltaron definición de competencias, que es el momento, en este momento la discusión que se está dando, que le van a entregar una cantidad de recursos a los departamentos, por ejemplo, pero no se sabe cuáles son las competencias que va a ejercer. Y así es el problema del huevo y la gallina, y aquí va primero la definición de competencias. Entonces están pensando en aprobar la entrega de los recursos a las regiones. Todos sabemos además el nivel de centralismo que quedó establecido después de la pandemia. Hablábamos ahora, un ministro de Hacienda, por ejemplo, un director de planeación, hoy es el rey de los presupuestos departamentales y municipales. Si un gobernador o un alcalde se pasaban 2 días antes de la pandemia en el Ministerio de Hacienda o en Planeación Nacional, hoy se pasan 5 días en Bogotá. Mejor dicho, el grado de bogotanización del control de las finanzas departamentales y municipales es total. Luego yo diría, querido Lilo, ese es un tema sobre el cual hay que recabar, hay que pensar en que hay que dar un salto hacia adelante, pero por supuesto hacerlo con orden. Y como yo les decía, es que el estilo cuenta, el famoso cuento del tonito, ¿no? Es que no me gusta lo que usted está diciendo, puede que esté diciendo la verdad, pero es que el tonito no me gusta. En Colombia hay que bajar el tonito, porque es la única forma que podamos llegar a los consensos. Entonces, esto me recuerda a lo que dijo un amigo: Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Efectivamente, la Constitución que tenemos, la tenemos que reformar y la tenemos que hacer, como dice tu libro, vivir. O sea, porque la tenemos ahí y muchos ni siquiera la han leído. Para mí es un placer estar contigo, Fernando. Creo que nos conocimos hace ya muchas décadas, cuando yo todavía era un estudiante y tú estabas en tu último año de Derecho, con un amigo en común, Luis Carlos Galán, que creo que fue en ese Congreso Javeriano, donde tuvimos la oportunidad de departir con él. Es un placer no solamente oír a Fernando, pero leerlo, no se lo pierdan. Es una lectura primero profunda, pero amena. Y este, sin lugar a dudas, es un libro biográfico de muchos de los que estamos aquí, pero de nuestro país. No podemos desconocer nuestra historia. Y aquí está la historia de los últimos
33 años. El título no puede ser más vendedor, además porque yo creo que es lo que estamos sintiendo. Y es decir, no solamente sin miedo, sino con esperanza. Así es como tenemos que enfrentar. Para mí fue, como te digo, volver a retomar, y quería aprovechar que estabas aquí para tocar algunos temas. O sea, tenemos que defender la democracia. Hay 3 puntos que tocaría, uno por uno, obviamente, pero el primero sería, leyendo cualquier día, de casualidad como es, me encontré un artículo que escribiste, que diste para El País en Madrid un 25 de abril. El título era "La primera línea de defensa de la democracia en Latinoamérica es la libertad de prensa". Lo mencionaste ahorita. Igual en tu libro nos dices, todo esto, o sea, la séptima papeleta, había sido posible porque la prensa había publicado una carta en la que se invitaba a la gente a apoyar el proceso iniciado por el movimiento estudiantil. Eso fue un 22 de octubre de 1989. Y me encontré con un amigo tuyo y me dijo una infidencia, con Óscar Ortiz. Me contó que cuando fueron al Tiempo a publicar ese comunicado, les dijeron que costaba 400.000 pesos publicarlo en el Tiempo. Y no había esa plata porque habían hecho una vaca, eran estudiantes, 400.000 pesos hace 30 años era mucho dinero. Y se los dejaron a 200.000. Y así fue como eso fue una realidad. Cuando estábamos en la universidad nos hablaban del cuarto poder, que es el poder de la prensa, aquí lo tenemos al lado, y en estos momentos que estamos sintiendo que la prensa está siendo maltratada, que es más, que funcionarios del gobierno están, así sean conversaciones privadas, diciendo todo lo que están haciendo contra ese cuarto poder tan importante que gracias a él fue posible este proceso de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo podemos defender la democracia bajo esa perspectiva de lo que estamos viviendo actualmente, Fernando? Sí, Leonor, primero que todo, muchas gracias. Sobra decirles que ella fue una de las mejores estudiantes que yo tuve en la Facultad de Derecho. Era la más chiquita del curso, me acuerdo además, era la menor del curso. Pero gracias, Leonor. Y quiero decir lo siguiente, yo creo que arrancar por aquí es muy importante, porque al fin y al cabo ustedes lo han visto en las circunstancias que estamos viviendo en este momento en Colombia, en que se volvió común y corriente no solo atacar a los medios, sino atacar a los periodistas, y creer que con eso se recuperan unos equilibrios que son los desequilibrios que genera la prensa. Cuando uno mira el papel que juega la libertad de prensa dentro de una democracia, es que es tan importante que hasta judicialmente lleva una prelación. Hay un famoso fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, del New York Times además, en donde prácticamente un juez dijo en Estados Unidos, es que mire, el derecho de prensa es tan importante, el derecho a la libertad de prensa, que muchas veces la vida particular de los hombres públicos tiene que estar sometida al escrutinio de la prensa, y como valor es mucho más alto la libertad de prensa que la vida privada de quien ejerce una función pública. Eso lo traigo solo a colación. Entonces me parece que a todo lo que ha dicho Leonor hay que añadirle algo que es dramático, y es el papel que están jugando las redes sociales y la desinformación. Porque no es que ahora se digan más mentiras. Yo decía ayer, siempre se han dicho muchas mentiras en la prensa. Las tales fake news y demás, la desinformación, es tan antigua como la prensa. El problema es la capacidad de difusión que se tiene hoy de las grandes mentiras. El problema es hacerle creer a la gente que algo que tenga un sustrato mínimo de verdad, así sea que coincida de 1 de 10 hechos que se incorporan en una noticia, 1 de 10 es verdad, ya eso le da credibilidad a la noticia. Yo les decía ayer, por ejemplo, todos ustedes han recibido mensajes en WhatsApp de gente que está en los extremos, y uno llega a pensar, ¿esto será verdad o no será verdad? Es tan descabellado, y por eso
y esto lo hablábamos con un hilo, es tan importante la responsabilidad y la seriedad de un medio de comunicación. Yo creo que en últimas va a llegar un momento en que con la prensa basura, por ejemplo, si se trata de eso, va a pasar lo que ha pasado con la comida basura, y es que la gente va a tener la capacidad de escoger. Es que cuando les llega a ustedes un WhatsApp de esos descabellado, uno dice, ah, no, voy a consultar de pronto al Tiempo, o al Diario del Magdalena, o al País de España, a ver si esto es verdad o no es verdad. Y fíjense el sustrato de credibilidad que eso tiene. Entonces me parece que el problema de todo esto es de nuevo el lenguaje con el cual se está abordando para descalificar. Es la bajeza del ataque, es la forma como se degrada el debate público. Comparando, por ejemplo, a las periodistas, como sabemos, con escenarios de una Colombia que todos queremos dejar atrás y cosas de ese estilo. Y les insisto, sin ninguna prueba además, porque lo más dramático de esto, decía el gran escritor Javier Cerca recientemente en un seminario en Barcelona, es que el problema es ese, el problema de los periodistas es que hoy no solo tienen que contar la verdad, sino tienen que desmontar las mentiras. Ya son dos tareas y eso es muy complicado. Y entonces eso súmenle ustedes lo que ya decíamos, los datos de cada uno de nosotros que circulan por todas las redes sociales, que circulan por las tecnológicas, y resulta que aquí no hay ninguna regulación de ninguna naturaleza. Primero porque los únicos que se han atrevido a regular todo esto son los europeos, que hay una ley de servicios y de derechos digitales, que vamos a ver si alguien es capaz de ponerlos en marcha. En Estados Unidos, creo yo, van a ser los jueces los únicos que le van a poner el cascabel al gato. Y en China, pues por supuesto, como alguien decía, Estados Unidos crea, Europa regula y China copia. Entonces, ustedes leen hoy, por ejemplo, el papel que va a jugar el señor Musk dentro de la nueva administración norteamericana, y resulta que este señor va a tener carta blanca para hacer lo que quiera con la tecnología. ¿Eso es lo deseable para el mundo? Esa es la pregunta. ¿O hay que ponerle algún límite a todo esto? Y repito, los límites no son simplemente ficticios, es la Carta de Derechos esencial que está proclamada en Naciones Unidas como el núcleo esencial que hay que defender para preservar la dignidad humana. Haría dos anotaciones al respecto. Primero es que defender una mentira es más difícil que defender una verdad. Lo otro es que, como vamos, las redes sociales se van a convertir en ese quinto poder, pero ese quinto poder tiene que ser reglamentado, y creo que te lo oí decir a ti, que tiene que ser reglamentado a nivel mundial. Ningún país tiene la capacidad para hacerlo. Se ha hecho una clasificación, a propósito del tema, entre la prensa tradicional y las redes sociales. Cuando yo veo en las redes sociales un mensaje falso, una noticia no ajustada a la realidad, yo me froto las manos y ruego y prendo velitas para que sigan así, porque entre más mentiras y entre más desacierto transiten por las redes sociales, ellas mismas se van a deteriorar, porque la sociedad se va a dar cuenta que a los que llaman medios tradicionales acuden para constatar la realidad de lo que está verdaderamente sucediendo. Lo que sucede, lo que acontece es que la humanidad no puede detenerse, y el avance de la tecnología y el avance de las redes sociales y de la manera de comunicar tenía que llegar en algún momento. Lo que pasa es que antes existía el temor de decir una mentira porque tenía consecuencias judiciales. Hoy no existe ese temor porque no hay consecuencias judiciales frente a las cuales quien promueve o es el autor de esa mentira escapa de ello. Esa es la gran diferencia que se tiene. Doctor Fernando, usted en su libro dice que dentro de la misma Constitución existen los mecanismos para defender a la Constitución, y lo que hay que hacer es una pedagogía con la gente para que ella se apropie de esa defensa. ¿Cómo hacerlo? Sí, fue durante mucho tiempo, digamos que una asignatura muy importante en el pensum de la mayoría de
los colegios, incluso en educación primaria y secundaria, lo que se llamaba como instituciones cívicas o educación para la democracia. Eso lo sacaron totalmente de los pénsumes, por ejemplo. Probablemente en muchos países, como en la propia España, porque fue utilizado políticamente por el gobierno de turno. Pero yo creo que hay que volver a eso, y hay que hacer un gran consenso, y aquí viene de nuevo la importancia de la educación y de la universidad, en ayudar a reflexionar sobre eso, cuáles son los valores y principios democráticos que no solo hay que defender desde el punto de vista de los textos, sino de la vida ordinaria. Es que el problema de la democracia no es solo creer en los valores, sino vivir democráticamente para quienes están en el ejercicio del poder. Y un ciudadano que se sienta cómodo con su comunidad y que acuda a las tradiciones democráticas para participar, para intervenir, obviamente no solo para votar, ¿no? Porque el problema del voto es que se ejerce cada 4 años, eso lo decía claramente tal vez uno de los padres de la Constitución americana, que una democracia que fija toda su fortaleza en el ejercicio del voto cada 4 años tiene un defecto de origen. Hay que pensar más en el tema de la participación y la deliberación democrática. Entonces me parece que el tema de la defensa de la Constitución en abstracto exactamente no es el tema de la defensa de la Constitución en concreto, de cómo en la vida ordinaria, de cómo en el trato ciudadano esto tiene sentido. Y allí es donde llegamos a nuevas formas que yo les comentaba, incluso organizaciones como la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo en Europa tiene un catálogo de todas las nuevas formas de ejercicio de la democracia que se dan en este momento en Europa, en Estados Unidos y Canadá. Y mucho tiene que ver con los debates en la calle. Italia tiene, por ejemplo, una costumbre de hacer debates abiertos en una plaza pública. En Francia, buena parte de todo lo que buscaron los chalecos amarillos en su momento fue combatido, todos esos disturbios, hablando con la gente, en foros abiertos en la calle, asambleas ciudadanas, comités de ciudadanos interesados en la discusión de un tema. Es decir, hay que tener mucha innovación en ver de qué manera la universidad, que sigue siendo el centro fundamental de generación de este tipo de innovación democrática, va a jugar un papel hacia adelante. Pero esencialmente volver a los temas y a los textos de educación para la democracia de los niños, que ahí es donde comienza todo. Sí, además estamos en presencia de una persona que fue ministro del Interior, ministro de Justicia, procurador elegido con 92 votos de 95, sin uno en contra, además de todo, y elegido como representante para la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Comisión Cuarta de la Administración Pública, también elegido por unanimidad en ese momento. Su ponencia en la Asamblea Constituyente fueron la Fiscalía y la Corte Constitucional, que digamos que la Corte es la mayor defensora que tenemos de esta democracia. En su libro hay un concepto muy interesante sobre el capital democrático. Lo había leído en algún otro momento como el que estos economistas, Pearson y Guido Talbellini, dos de los más destacados especialistas contemporáneos en el análisis económico de las instituciones políticas, decían que el capital democrático puede ser definido como la experiencia de continuidad del proceso democrático que acumula un país por lo que ocurre dentro de sus fronteras como fuera de ella, en su vecindario. Usted lo trae y nos los presenta como un concepto que muy seguramente se va a poner de moda después de su libro y va a empezar a formar todo nuestro vocabulario. Es más, afirma que Colombia demuestra un alto capital democrático y que ese sistema de frenos y contrapesos fue lo que hace 14 años impidiese que se lograra aprobara la reelección en ese momento. Además, dice que ese capital democrático está ligado a la fortaleza de las instituciones y al arraigo ciudadano de este sistema. Ese es un mecanismo que tenemos también para la defensa de nuestra democracia. ¿Cómo podemos fortalecer ese capital democrático, doctor? Sí, gracias, Leonor, por traer a colación ese tema. Sí, yo creo que de las novedades, digamos, conceptuales
es ese concepto de capital democrático. Porque uno pensaba, les cuento, ustedes saben que toda la discusión del capital pues la puso Marx sobre la mesa cuando habló del capital financiero, del capital humano. Modernamente estamos hablando del capital social, que es todo eso que tiene que ver con el tercer sector, con la filantropía, con la sociedad civil, buscando objetivos de bien común. Porque yo creo que buena parte, y eso fue un gran logro de la Constitución del 91, yo les digo, antes del 91 la Constitución no le importaba a nadie. Uno piensa, por ejemplo, yo el otro día hablando con unos abogados chilenos y argentinos, yo les decía, ¿cómo ustedes en una dictadura hace 30 años pretendían que se aplicara una constitución? O sea, ¿cómo se aplica una constitución cuando uno tiene un dictador gobernando? O como cuando, por ejemplo, las mujeres no podían votar, que tú te acuerdas, Leonor, yo siempre lo decía en clase, es que era ridículo pensar que Colombia fuera una democracia plena antes del plebiscito del 1 de diciembre del 57, porque la mitad de la población no podía votar, las mujeres no podían votar. Aquí damos ese salto cualitativo democrático y se fomenta un capital democrático cuando las mujeres se incorporan al sistema político. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Entonces, muchos políticos dicen, no, es que yo tengo un gran capital político. Y fíjense que el capital político es cómo clasifican las encuestas, qué capacidad tiene de armar coaliciones, si puede o no empujar una agenda de política sacando adelante no solo las reformas, sino las transformaciones de la sociedad. Pero en últimas nada de eso importa. Es como la ética, es que uno puede ser el mejor gobernante, el más efectivo, pero si uno no tiene una ética que gobierna todo eso, se le derrumba toda la estantería. El tipo que incurre en un acto de corrupción, el famoso cuento del cono sur, no, es que roba pero trabaja. Ese es un concepto peligrosísimo, además de las dictaduras, ¿no? Entonces, no, claro, no importa que robe, ese tipo roba pero mire todo lo que ha hecho. Eso derrumba automáticamente un liderazgo dentro de la sociedad y tiene que ser cuestionado abiertamente, como el liderazgo social, que además es tan combatido en Colombia en este momento. Entonces, me parece que si uno toma, por ejemplo, en el tercer capítulo, están las instituciones que hay que defender, y que les repito, la Constitución, la Corte, el Poder Legislativo, los partidos, el financiamiento de la política, el monopolio de la fuerza por el Estado, por ejemplo, que eso es fundamental para el momento que está viviendo Colombia, con 350.000 hectáreas de coca, con una ausencia de la fuerza pública en los territorios, la capacidad de reforma social, la capacidad de poner en marcha políticas efectivas que reduzcan la desigualdad. Nosotros publicamos un libro en el 2008 que se llamaba ¿Cuánta desigualdad aguanta la democracia? Y es verdad, son dos mecanismos que de alguna manera son incompatibles. Es que una democracia pobre, siempre cito la frase de un político mexicano que decía que una democracia de pobres es una pobre democracia. Y es verdad, eso suena muy pragmático, pero es verdad. Como la del político pobre, ¿no? Que un político pobre en México también es un pobre político. Entonces, hay una serie de cosas que hacen parte, digamos, de un ideario ético, y es que no es lo mismo el que logra resultados en una política pública, de nuevo, caso reciente de todos estos gobiernos de ultraderecha, violando los derechos humanos, que el que lo logra sin violar los derechos humanos. Entonces, por decir algo, la discusión hoy de seguridad, les cuento, en Uruguay, en Argentina, en Chile, sobre todo en Uruguay y en Chile, es cómo ponemos la tecnología al servicio de reducir la criminalidad organizada. No es violar derechos humanos, porque eso ya lo superaron. Entonces, claro, la vieja fórmula, el viejo truco, de que no, es que hay que encarcelar a todo el que pase por delante, el que tenga un tatuaje de más de 5 centímetros en el bíceps, ese tipo va para la cárcel, y ese tipo es de una mara, de una pandilla, y ese tipo que se muera dentro de la cárcel. Esa es la política de seguridad que vamos a poner en marcha para garantizar que la democracia produce resultados. Pues muy discutible, como les digo, ahí hay un problema de juicio de valor, y ahí es donde el capital democrático juega un papel fundamental, como la esencia de una política, que no es el capital político, fíjense que es mucho más que eso, es fomentar esos valores, es hacer crecer estas instituciones. Hoy en día, por ejemplo, cuando se trata de restringir el poder de la registraduría del Estado Civil, que es un organismo autónomo constitucional, pues ¿por qué se mete el Ejecutivo a tratar de restringir las competencias de la registraduría? ¿Por qué le va a quitar el presupuesto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Eso aumenta o disminuye el capital democrático? Claramente lo disminuye. Y de ahí en adelante la defensa de las libertades, donde está la libertad de expresión, la libertad de prensa,
la libertad de empresa. Yo creo que ahí también, Leonor, hay un concepto que es muy nuevo y es el concepto de sostenibilidad democrática. Cuando uno habla de sostenibilidad, la gente piensa en lo ambiental siempre. Y resulta que hoy las empresas no solo es la cantidad de indicadores de descarbonización que tenga dentro de la empresa, no, es cómo trata a sus empleados, es cómo respeta los derechos de los empleados, pero ojo, y hacia afuera, cómo le retribuye a la sociedad. Ahí está esa frase que les decía de una filósofa española que decía, es que la empresa del futuro será social o no será. Y casi que uno diría, ¿será democrática o no será? ¿O es que definitivamente vamos a permitir que se aniquile la democracia? Porque la democracia no es inmortal y por eso hay que defenderla todos los días. Doctor Fernando, tomando como una grave advertencia el caso de la registraduría, a mí me asalta la preocupación de que sin existir la Asamblea Nacional Constituyente, porque, digámoslo, es muy difícil lograrla y hacerla, existe otro mecanismo que podía avalar la ambición o el anhelo del Estado soy yo para poder prorrogar su mandato, y es el asalto el asalto a la Corte guardiana de nuestro ordenamiento constitucional. Ya lo hicieron una vez. Acuérdese que la misma Corte se inventó el articulito ese de la paz como bien supremo de la nación y desconocieron el resultado de un referendo que era de obligatorio cumplimiento y se inventaron el fast track a través del cual nos hicieron todo lo que ya sabemos. ¿Usted no ve como un peligro el que se asalte a la Corte Constitucional y haya una especie de fast track para quien ejerce el poder siendo el Estado soy yo pueda continuar? Sí, yo pienso que aquí el problema es como de fortaleza institucional. Y yo sí creo, les confieso que tenemos unas instituciones muy sólidas hasta que dejen de ser sólidas, como todo en la vida, porque yo no dudo que aquí va a haber ataques frontales contra decisiones seguramente de la Corte Constitucional, pero ahí es donde hay que estar como ciudadanos atentos a respaldar las decisiones del Poder Judicial. Y yo creo que eso es esencial, y es esencial además porque al fin y al cabo la fortaleza de las instituciones. Les voy a recomendar un libro que acaba de salir también, que lo escribió Eduardo Pizarro, un profesor de la Nacional, donde demuestra que Colombia tiene la tradición electoral y democrática, eso que siempre nos dijeron que éramos la democracia más consolidada de América Latina. Él lo demuestra con cifras, un hombre de izquierda además, demostrándolo. Y yo creo que en últimas ha habido embates como para tomarle la temperatura a ver qué tan fuertes están las instituciones democráticas. Y yo creo que han pasado la prueba hasta el momento, y han pasado la prueba esencialmente por la fortaleza de la Corte Constitucional, por la fortaleza del Poder Judicial. Es que el problema, claro, uno puede desde el otro argumento llegar a decir, no, el gobierno de los jueces. No, es que en la historia de las dictaduras y de las violaciones a la democracia, lo más grave es cuando el Poder Ejecutivo se toma la justicia. La independencia del Poder Judicial puede ser llevada a un extremo de decir, no, ese es el gobierno de los jueces, como pasó en la época de Roosevelt en Estados Unidos. Entonces aquí, pero bueno, eso es el ejercicio de una facultad independiente en donde no hay excesos, y si los hay la ciudadanía los tiene que defender, él los tiene que combatir y tiene que defender la democracia. Pero lo que sí me parece hay que estar muy atentos desde la sociedad civil, desde la universidad, desde los medios de comunicación, listos a formular las denuncias. Si se violenta, por ejemplo, la independencia de la registraduría, si hay algún tipo de asomo, que ojalá nunca lleguemos allá, de aplazar unas elecciones porque resulta que no hay condiciones de orden público, eso es claramente un golpe de Estado. Entonces ahí es donde el capital democrático funciona, ahí es donde las convicciones democráticas de la gente tienen que actuar, porque hay que actuar de conformidad con eso, y es defender lo que tenemos de democracia y lo que esperamos que siga imponiéndose como fortaleza de las instituciones democráticas. Bueno, defender la democracia sin miedo
desde la democracia, es su libro número 17. Son muchos libros y todos ellos de una profundidad única. Pensando cómo defendemos esa democracia, entonces ya tenemos que la libertad de prensa es un parámetro muy importante, la libertad de los derechos, además esa defensa del capital social, y sí, vi lo de la sostenibilidad porque esa es mi bandera, la sostenibilidad, ahora también empresarial, no solamente climática. Pero encontré en su libro otra herramienta que me parece fundamental y además que podría ser un poquito la solución de lo que nos está pasando en la vecindad, porque no podemos sencillamente decir el robo está ahí, es lo más grande y obvio que está pasando y no podemos hacer nada. Circunstancialmente, el 11 de septiembre del 2001, en Lima se aprobó la Carta Democrática Interamericana. Desafortunadamente, ese mismo día, los ataques del 11 de septiembre hicieron que la OEA y sus Estados miembros cambiaran radicalmente su agenda y priorizaran en centrarse en temas de seguridad hemisférica que además nunca han terminado de consolidarse. ¿Cómo hacemos para resucitar, como usted mismo lo dice en su libro, la Carta Democrática Interamericana, y si esa carta podría un poquito salvaguardar lo que está pasando en la vecindad y lo que eventualmente nos puede pasar a nosotros? Como usted lo dice, las instituciones son fuertes hasta que son fuertes. Sí, yo creo, Leonor, que claro, lo que pasó con la Carta Democrática Interamericana fue lamentable, y les cuento detalles, porque nosotros trabajamos mucho tiempo. Yo en ese momento estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, en los programas de promoción de la democracia, y trabajamos con la OEA un mecanismo que era como una constitución de América Latina, que le decía a un Estado: si usted viola la separación de poderes, si usted vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, simplemente dejó de pertenecer a la comunidad democrática y pierde todas las posibilidades de financiamiento de los organismos financieros interamericanos, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y durante 2 años trabajamos en esa carta, y esa carta, la verdad, quedó perfecta, pero como cuenta Leonor, por esas vueltas que da la vida y las trampas que le juega uno el destino, amanecimos un 11 de septiembre, allá estábamos los que hicimos la Carta Democrática, estaban todos los cancilleres de las Américas, estaba el señor Colin Powell, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y de pronto nos sentamos a discutir la carta porque se iba a votar y aprobar la Carta Democrática Interamericana. Y de pronto entró un señor del Secret Service que me lleva a mí como una cabeza y le entregó un papelito amarillo al secretario de Estado norteamericano, y este hombre, claro, es una mueca, una cara, todo el mundo, aquí pasó algo muy grave, y a los 8 minutos le entregó el segundo papelito, y entonces pide la palabra al secretario de Estado norteamericano, dice: Estados Unidos en este momento es víctima de un atentado terrorista, me tengo que salir de aquí inmediatamente, le pido a todos los cancilleres de América Latina que aprueben la Carta Democrática Interamericana. Lo único bueno de ese ataque de Bin Laden es que nos ahorramos los discursos de 34 cancilleres de los países de las Américas, y se aprobó por unanimidad la carta, y digo, y se va a cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos, y váyanse cada uno para su casa, porque más o menos aquí comenzó la Tercera Guerra Mundial. Eso fue lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 en Lima. Exacto, a nivel interamericano eso tuvo unas implicaciones gravísimas, como decía Leonor, porque todos veníamos en la senda del fortalecimiento democrático, habíamos acabado Fujimori del Perú con la Carta Democrática Interamericana en la mano, y a partir de ese momento cambió 180 grados la agenda de América Latina, y todos comenzaron a hablar de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y de ahí en adelante la Carta Democrática Interamericana. Por dicho, la Carta Democrática Interamericana nació y murió el mismo día. Dramático, dramático. Entonces, claro, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Cosas aún peores, y es que se acabó el multilateralismo. En la estrategia de la pandemia fue el sálvese quien pueda, todas las reuniones internacionales de los estados para mirar lo que llama Naciones Unidas los bienes públicos globales, que son bienes perseguidos, digamos, por la humanidad, la seguridad, la lucha contra la desigualdad, en fin, cosas de ese estilo. Esos diálogos todos desaparecieron. Por eso un poco la apuesta que se esperaba hoy en día
dependiendo de lo que iba a pasar en Estados Unidos, era que volviera el multilateralismo, que hubiera una política exterior de Estados Unidos, de nuevo pensando en que hay que hacer propósitos comunes, tener programas de cooperación, volver a levantar una agenda interamericana. Obviamente, no sé si definitivamente el señor Marco Rubio va a ser el secretario de Estado norteamericano, pero esas no son las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, del gobierno que se eligió el martes pasado. Entonces estamos todavía en mayores dificultades. La democracia dejó de ser una prioridad. Eso es lo que es dramático. Y por el contrario, que eso es lo más grave, que no lo mencioné, o tal vez sí lo mencioné, es la tolerancia frente al autoritarismo. Entonces ya como que se relajaron los criterios éticos en relación con los sistemas autoritarios. No, claro, ese tipo es un poquito de mano dura, pero eso no importa. Ese tipo viola derechos humanos, pero mire, nos toca soportarlo. Y entonces en el tráfico comercial, por ejemplo, con China, con la propia Rusia, a nivel internacional, pues ha venido consolidándose una agenda que es una agenda distinta. En muchos casos, muchos insisten, propiciada por los excesos que ustedes lo han oído de la cultura woke, de la cultura de la cancelación, que fue llevar al extremo la agenda climática, que fue llevar al extremo la agenda de la ideología de género. Todos sabemos los excesos que se pueden cometer, que vuelven al argumento central de todo esto, y es que cuando uno incurre en los excesos, ahí es donde se pierden las cosas, independientemente de que uno tenga la razón. Uno así tenga la razón, si defiende la razón con excesos, vulnerando al del frente, no respetando la opinión del del frente, eso ya carece por lo menos de un sustrato de legitimidad básico. Entonces, realmente, Leonor, sí estamos en una coyuntura bastante difícil, en de volver a resucitar esto, pues debería ser una tarea, pero yo no lo veo tristemente en el corto plazo como una prioridad a nivel interamericano. Doctor Fernando, ahora que toca usted el tema de la elección del señor Donald, ¿qué tanta incidencia puede tener el gobierno norteamericano con caracterizados contradictores del presidente Petro, que muy seguramente van a confrontar sus políticas y van a ejercer, digámoslo entre comillas, su poder de mando frente a decisiones trascendentales para el país? Sí, yo creo que el problema fundamental, y lo hablábamos a la hora del almuerzo, es un poco el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el país y lo que representa, digamos, Colombia de nuevo en el primer lugar de exportaciones de cocaína en el mundo. Yo creo que ahí no hay duda que ese va a ser el primer problema de la política exterior de Colombia con Estados Unidos, porque sabemos lo que piensan los republicanos, sabemos que aquí ha habido, digamos, algún tipo de tolerancia a todo este proceso de paz que no ha dado ningún resultado, esa es la verdad. Y en la medida en que no haya dado resultados ni lo uno ni lo otro, pues vamos a tener una reacción. Ya, por ejemplo, hay algunos fondos que están un poco embolatados en el Congreso de los Estados Unidos después de las elecciones. Y no es ni siquiera el tema de los fondos, es lo que representa a Colombia como un aliado natural. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en los acuerdos de Barbados, que fueron los acuerdos que celebraron para que se respetara el resultado electoral de Venezuela, Colombia jugó un papel casi que de garante, pero no pudo garantizar nada, porque se quedó prácticamente solo. Brasil ya se retiró, México está en una situación ahí medio críptica de no saber qué hacer con Venezuela. Se acerca el 10 de enero, el señor Maduro se va a posesionar de nuevo, y la pregunta es si todos los acuerdos que hubo de respetar las elecciones, y qué se puede hacer, ¿no? Comentábamos también, es que no estamos en 1989, cuando entraron y sacaron a Noriega de Panamá. Eso no es factible en este momento. Y hay pues una protección y hay un tema geopolítico aquí de por medio en relación con Venezuela, que tiene unos mecanismos de defensa externos bastante complejos. Pero yo sí creo que indiscutiblemente aquí hay que repensar los términos de la relación con Estados Unidos. Sí, efectivamente, y además hay una trilogía muy importante de la que hablabas, que era la desigualdad, la violencia y la corrupción. Valga decir que fuera del recinto encontrarán el libro y está disponible, ahorita apenas terminemos, que ya estamos concluyendo,
para que el doctor Fernando le firme y se los dedique a todos los que tengan bien comprarlo. Ya concluyendo, quería hablar un tris sobre la corrupción. Dices en tu libro, la corrupción hay que decirle alto y claro, es el peor enemigo de la democracia. Mata más que la guerra y siembra desconfianza en el sistema político, fomentando entre los electores una sed de venganza que favorece el acceso a discursos totalitarios. La corrupción, y quiero saber tu opinión de esto, tengo mi posición que la corrupción comienza con nosotros los que votamos. Comienza cuando el que elige no elige a conciencia, sino vende el voto. Y el voto se vende por una giaca, una camiseta, por un sombrero, por un puesto, por un amigo. Ahí es donde empieza la corrupción. Y ese es una de esa trilogía que tú dices que tenemos que fortalecer, sumado a que por alguna razón o circunstancia esos órganos de control no están haciendo su trabajo. O sea, en estos momentos estamos sintiendo que en Colombia hay una cantidad de procesos, una cantidad de movimientos que sencillamente están como en una nevera y que no se mueven, mientras que otras circunstancias sí están siendo el ciudadano agredido simplemente por hacer empresa. Sí, en el tema de corrupción ustedes saben, pues hay unos antecedentes, incluso volviendo a citar a Irene Vallejo. Irene cuenta que fue precisamente en el mundo de los romanos donde se produjo el primer soborno y que se dio por el emperador Julio César, además, porque el que le financiaba su campaña después fue favorecido con una contratación y unas prebendas. O sea, eso lo que quiere decir es que tenemos un fenómeno que ha existido desde que comienza la humanidad. ¿Que cómo hay que hacer? Pues hay que tratar de controlarlo. Y que cómo hay que hacer, hay que tratar de dar resultados en la lucha contra la corrupción, y tienen que ser sinceros y tiene que haber unos mecanismos institucionales para controlarla. Y realmente lo que se ha montado en Colombia ha sido un sistema donde el Poder Judicial tiene unas competencias, los organismos autónomos de control tienen otros, la sociedad tiene una capacidad de control de la corrupción indiscutible. Lo que ha pasado en los últimos 30 años en el mundo es que surgieron instituciones como Transparencia Internacional que han hecho más en la lucha contra la corrupción que los propios organismos del Estado, pero sobre todo hay un debate de fondo sobre cuál es el papel que juega a la hora de la elaboración de las políticas públicas. Aquí es famosa la historia, probablemente para todos los miembros de esta audiencia jóvenes, que un expresidente de la República, el doctor Turbay, dijo alguna vez que la corrupción había que reducirla a sus justas proporciones. Es decir, claro, y eso fue, claro, concebido como un exabrupto de él, pero en el fondo lo que él quería decir es que eso ha estado presente desde la historia de la humanidad también. Obviamente no lo dijo de la forma más afortunada posible, porque el tema hay que tomárselo en serio, y hay que tomárselo en serio en la medida. Nosotros, por ejemplo, logramos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos un poco lo que quedó consagrado en esa frase, y era decir, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay que combatir la corrupción, porque la corrupción viola derechos humanos, porque la corrupción la pagan en los más pobres de la sociedad. Y fíjense ustedes, el programa de alimentación escolar, por ejemplo, que nos tocó a nosotros descubrirlo en la Procuraduría. ¿Quiénes pagaban los platos rotos? ¿Cuál era el plato más suculento de los carteles de la contratación? El programa de alimentación escolar. Y ahí procesamos no sé cuántas, 150 personas. Entonces, dice uno, ¿qué es lo que de verdad es útil en la lucha contra la corrupción? Y claro, ahí Mocus decía en su época que tenía que darse una coincidencia entre la sanción social, la sanción moral, que tiene que ver con los principios éticos de una persona que actúa, la sanción social, que es la sociedad rechazando a los corruptos. Simplemente usted es un corrupto y hay una lista negra y usted no ni se presente por acá porque usted está condenado socialmente, que eso funciona mucho en el mundo, sobre todo esas listas de personas que han incurrido en hechos de corrupción. Y finalmente la sanción penal, que en el fondo es lo último. Pero miren, nosotros llegamos a la conclusión en la Procuraduría, y esa es un poquito a lo que quiero llegar, que lo único que de verdad le importa a un corrupto es que le toquen el bolsillo,
que uno lo destituya como procurador, pasa la destitución y pasa tranquilo. Que la fiscalía hace un acuerdo con la fiscalía y el tipo termina 5 años en la cárcel, como pasó con ese señor de la contratación, y volvió, incurrió y reincidió en los mismos hechos corruptos. Pero cuando le tocan el bolsillo, ahí sí la cosa es a otro precio. Nosotros intentamos, por ejemplo, una gran reforma que implicaba el resarcimiento del daño patrimonial, y perdón la expresión jurídica, que era simplemente que aquel corrupto que incurre en una conducta de esos tiene que devolverle a la sociedad lo que le robó más una cosa adicional. Entonces lo más efectivo, indiscutiblemente, es tocarle el bolsillo a los corruptos, y esa reforma hay que hacerla en Colombia. Como la otra, que es que yo creo que la fuente, mejor dicho, el pozo séptico de la política en Colombia es el financiamiento de las campañas y de la política. Y el sector privado debe tener que responder por las donaciones que hace a los partidos, que eso no pasa en Colombia. Ustedes han visto que procesan a los presidentes y todo lo que quieran, pero ¿dónde está el sector privado respondiendo por las donaciones que le hace a los partidos y que le hace a las campañas? Yo creo que ese régimen del sector privado, respondiéndole a la ciudadanía respecto de lo que entrega como aportes en una campaña, porque Colombia tiene un sistema mixto, en donde recibe lo público y lo privado. En Estados Unidos todo es privado, en Europa todo es público. Nosotros, claro, nos metimos en el camino intermedio que tiene lo malo de lo uno y de lo otro, y no hemos regulado adecuadamente, sobre todo la responsabilidad del sector privado en el financiamiento de las campañas. Doctor Fernando, antes de concluir, en el público que aún nos acompaña, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta? Por favor. Digamos del sector público, sino que como mal endémico de la sociedad, pues también el mercado lo ha adoptado. Y usted lo decía ahorita, la empresa tendrá que ser democrática y transparente, o si no, no lo será, porque pensaba que hoy casualmente leía la noticia de la sanción de 86 millones de dólares a Telefónica de España por sobornar corruptos del régimen de Maduro por 25 millones de dólares. Y hoy casualmente un tribunal de arbitramiento nos obliga a pagarles 400. Entonces uno hace el balance, recuperaron 320 gracias a 400 que paga un país pobre a una empresa que ejerce casi un monopolio de facto en muchos campos y que tiene al país, porque el país siempre se habló de que estaba interconectado y resulta que la pandemia nos demostró que teníamos una brecha de conectividad enorme. Entonces, creo que esa desconfianza que se da también sobre la democracia en general también se da sobre el mercado, y cuando se genera esa desconfianza sobre el mercado, pues por supuesto el liberalismo económico y democrático termina golpeado, porque es una cosa fuera de toda lógica. Es decir, ayudan a sostener un régimen corrupto e ilegal como el de Venezuela, pagando grandes sobornos, además vinculados a tramas políticas también de partidos políticos en España, y a grandes figuras del intelectualismo español de izquierda que lavan, digamos, la cara de esos regímenes. Y luego, en juegos de libre mercado, entre comillas, ya sabemos lo mal que nos defendemos nosotros, usted que fue defensor, entonces terminamos pagando los platos rotos de una corrupción que se paga con una multa que se queda en los Estados Unidos y que al final sale de América Latina. Es algo que evidentemente ataca la confianza de la ciudadanía frente a eso. Esa es una que me llamaba mucho la atención, las tres noticias al mismo tiempo. Usted que está tan conectado con el tema de España. Y la segunda es, en su opinión, o cuál fue la visión que tuvieron los constituyentes sobre este tema que también está asociado a que pareciese que si usted fue elegido por voto popular, entonces tiene patente de corso para que la Procuraduría no lo sancione, porque solamente lo puede sancionar el tema penal y no la sanción disciplinaria, que a mi modo de ver así se haya desdibujado para mí hacia la esencia de cuando uno quiere ser servidor público, que lo sancionen para nunca más volver a ser servidor público. Eso es un golpe ejemplar que debería ir de la mano con la sanción social, que esa es la que tenemos que trabajar todos y tratar de entender que una persona que fue sancionada porque vulneró la confianza del público al manejar recursos públicos para su propio beneficio, pues quien guarda esa moralidad en nombre de todos es el Ministerio Público. Por eso me inquieta tanto esa tesis en torno a que prácticamente la Procuraduría no puede actuar contra funcionarios de elección popular, que son además los que manejan los presupuestos más significativos, ¿no? Más allá de la función técnica, pero siempre hay una responsabilidad política de a quien se elige.
Entonces, ¿cuál es su opinión frente a ese tema? Porque no, la verdad me asusta siempre el debate y el famoso choque de trenes entre el Consejo de Estado y echan para atrás, ¿puede o no se puede? La verdad todavía no tengo ni idea si se puede o no se puede, Sí, o si se debe o no se debe. Totalmente de acuerdo, rector. Yo creo, desde la época en que a nosotros nos tocó manejar el fallo de la Corte Interamericana, yo sostuve en todos los escenarios y seguimos sancionando a nosotros funcionarios de elección popular hasta que yo me fui de la Procuraduría. Presentamos un proyecto al Congreso que lamentablemente la procuradora que entró no lo quiso presentar después, pero terminó después adoptando una decisión parecida a la que nosotros estábamos de alguna manera planteando, y era simplemente que interviniera un juez administrativo. Es que eso es una discusión que es una discusión totalmente bizantina en el fondo, porque la Convención Interamericana dijo que tenía que ser un juez penal. Entonces, claro, Colombia tiene como usted lo acaba de decir, Colombia tiene una tradición del derecho disciplinario que no la tiene ningún otro país de América Latina, y que es al fin y al cabo, porque uno terminaba sancionando al año más de 4.000 funcionarios que contribuyen indiscutiblemente a que una persona sepa que a la Procuraduría hay que temerle y que hay sanciones de la Procuraduría que lo pueden suspender, inhabilitar y dejarlo fuera del mercado político de por vida. Y eso pesa, y pesa bastante. Entonces nosotros sostuvimos que era simplemente que interviniera posteriormente alabando un poco la decisión de la convencionalidad, se llama eso teóricamente hablando, que es la Convención contra el Derecho Interno, la posibilidad de que se recurriera ante una autoridad administrativa o que en control automático pasara al Consejo de Estado y el Consejo de Estado le diera un aval a la decisión de la Procuraduría, que finalmente esa fue la fórmula que se adoptó finalmente. Pero en este momento la Corte Constitucional ya aclaró que las competencias de la Procuraduría a nivel sancionatorio se mantienen por una decisión de la Corte Constitucional. La sección quinta del Consejo de Estado había hecho una cosa, la sección segunda había hecho una cosa y ya la sección quinta del Consejo de Estado va en la misma dirección. Es decir, ya se consolidó una jurisprudencia tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado para mantener las sanciones de la Procuraduría en materia de los funcionarios de elección popular, que contribuye sin duda a la moral pública. Y lo otro, rector, que usted tiene toda la razón, es un poco como la doble moral que hay en todo esto. Yo siempre cuento, yo comencé la Procuraduría un 15 de enero del año 2017 y el escándalo de Odebrecht había estallado el 16 de diciembre. Pues imagínense que cuando nosotros comenzamos a investigar a Odebrecht, el código de conducta, el código de ética de Odebrecht había sido premiado el 20 de diciembre del 2016 como el código de ética más importante de cualquier empresa en el mundo. La empresa más corrupta de América Latina en ese momento, calificada por todos. Esa es la doble moral, sí, esa es un poco. Entonces, por un lado, yo claro, yo tengo un código de ética y yo cumplo con todos los estándares, y por el otro, pues viene toda la capacidad de soborno. Doctor Camilo José David Hoyos. Bueno, buenas tardes. Doctor Carrillo, tuve el honor de haberlo tenido como mi profesor en la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás. Y recuerdo la memoria de Enrique Lou Murtra, Juan Carlos de Guerra Portocarrero, Antonio J. de Rizari Restrepo. Su obra es subyugante, porque entre otras cosas vengo con estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, en donde he sido docente de Derecho Constitucional, Administrativo y Contratación Estatal. Y en esa reflexión de vida, recuerdo que en el año 2017 en Bolonia presenté una ponencia precisamente sobre el precedente judicial, normativo y vinculante, que es la reflexión que quiero hacer y quiero su opinión. Yo escribí una obra que se llama La democratización del precedente judicial, una necesidad constitucionalizadora de la justicia, y la reflexión es esta. El artículo 230 de la Constitución establece que todos los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Colombia tiene un sistema democrático, presidencialista y sistema jurídico positivista, en donde la fuente fundamental del derecho es la ley. Acaba de expedirse la ley 2034 del 2024, que entre otras cosas acaba con la doctrina probable y establece el precedente judicial normativo y vinculante como vinculante y normativo. La reflexión es esta. La Corte Constitucional
organismo al cual yo aprecio y creo que todos los colombianos, el Consejo de Estado, se equivoca. Se equivoca el Consejo de Estado al pretender introducir el precedente judicial normativo y vinculante como parte del derecho positivista, cuando eso juega muy bien en el derecho anglosajón, no en el derecho en donde hay un sistema positivista. Usted que fue constituyente y que recuerdo en la 7ª papeleta, cuando se crea la Corte Constitucional, se habla de una reforma a la justicia para darle iniciativa legislativa reformatoria de la Constitución y reformatoria de la ley. No ha habido un caso en el cual la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, óigase bien, hayan hecho uso de esa iniciativa y han adoptado el camino torticero que es reformar la Constitución sin ser constituyente y reformar la ley sin ser legislador positivo. Han debido, en lugar de expedir la ley 2034, han debido modificar la Constitución, el artículo 230, es decir, que los jueces de sus providencias están sometidos al precedente normativo y vinculante. La gran reflexión es esa. Como usted es gran defensor de la democracia, yo me uno a esa causa y aporto ese comentario, porque o la Corte rectifica su rumbo desde esa perspectiva, o la democracia se reventó en 1000 átomos, porque la característica de la democracia es la desconcentración del poder, no es la concentración del poder. Y hoy lo que están haciendo las Cortes es concentrar el poder. Por eso alguien hablaba de la dictadura judicial, Diego López Medina. ¿Usted qué opina de esa apreciación? Sí, yo creo, mi doctor, que esa es una de las grandes controversias, además con los poderes de la Corte Constitucional. Usted lo ha planteado muy bien, y yo diría que hay una fortaleza en su argumentación, como también hay una convicción de parte de algunos magistrados de la Corte Constitucional de que lo que debían hacer iba en esa dirección. Y fíjense que yo creo que en últimas, claro, como todo en derecho, uno defiende un principio en un momento dado en un debate de esos, pero por el otro lado salen los contenidos de las decisiones que en últimas son los que determinan hacia dónde van las tendencias en materia de interpretación. Todo ese debate, por ejemplo, del precedente judicial, doctor, yo diría que fue abordado en la Comisión de Justicia de la Constituyente, y claro, había gente muy inclinada hacia la anglosajonización de las decisiones judiciales frente a lo que es el derecho continental europeo, y yo creo que, como en muchas cosas, la Constitución en eso no tomó ningún partido. Por eso yo lo que creo es que, como todo en lo que es justicia dialógica, usted lo ha planteado, yo le puedo decir, lo que hay que hacer es seguir ahondando en ese debate. Ese debate hay que darlo en Colombia, me parece a mí. No hay que dejarlo que termine como terminan las cosas, que envejecen mal, metido en un extremo, metido en el otro. Luego yo le diría que lo que hay que hacer es armar un gran debate acerca de eso, mirar a ver caso por caso decisiones que se hayan tomado, porque en últimas, y creo que usted lo dice muy bien, en la misma forma como uno critica la concentración del poder en el Ejecutivo, cualquier exceso que se pueda cometer en virtud de la jurisprudencia, y con eso no estoy reconociendo que se haya cometido un exceso, sino que esto tiene que ser materia de debate por los expertos y por los jueces, y incluso por la rama completa, es lo que va a permitir llegar pues a una posición que sea una posición racional, reflexiva y sobre todo dialógica. Yo pienso que el elemento fundamental de las decisiones judiciales en este momento es lo dialógico, y eso obviamente no le gusta a mucha gente, pero yo creo que en un momento en que estamos hablando de participación ciudadana, en un momento en que estamos hablando de un tipo de justicia que le llegue a la gente, ese carácter dialógico es importante. Pero sí quiero destacar la importancia de lo que usted está levantando, porque creo que eso debe ser materia de un debate muy grande, en donde no es muy fácil decir que yo estoy de acuerdo con una u otra posición, porque hay casos en los cuales, en decisiones donde uno piensa, tal vez por ahí se fueron bien, en la otra diciendo, aquí tal vez cometieron un exceso. Bueno, doctor Fernando, de verdad que nos sentimos muy agradecidos con su exposición, con este conversatorio que ha presidido usted en la tarde de hoy aquí en nuestra querida Universidad del Magdalena.
al doctor Pablo, al cuerpo académico. Muchas gracias por este espacio, a los estudiantes y a los profesionales del derecho que asistieron. Estoy muy convencido de que el doctor Fernando les agradece su asistencia y ojalá lo podamos volver a tener por estos lados, especialmente el próximo año en la Feria del Libro, que acaba de recién concluir. Hubiese sido espectacular haberlo tenido allí, pero estoy agradecido con usted, con que nos haya dado este espacio a Leonor Consuelo y a mí para haber tenido esta agradable conversación en la tarde de hoy. A todos muchas gracias y un aplauso para el doctor Fernando, por favor. A ustedes bienvenidos siempre a la Universidad del Magdalena, y de esta manera finalizamos esta presentación. Agradecemos a quienes nos acompañaron y a quienes siguieron esta transmisión. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en cada una de las actividades académicas que se generan desde la Alma Mater. Feliz tarde para todos.